estamos estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a estudiar el capítulo 3, Mateo 3. Entonces, algo importante, si estamos estudiando correctamente la palabra de Dios, ella nos va a enseñar lo que debemos saber con el fin de tener una vida exitosa. ¿Tú quieres tener una vida exitosa? Pues la clave está en estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué significa una vida exitosa? No como la ve el mundo. Riquezas, casas y muchas cosas que dice, eso es ser exitoso. Para Dios, una vida exitosa es tener una vida obediente a la palabra y a la voluntad de Dios. Tú quieres ser exitoso, tú tienes que ser obediente a la palabra y hacer la voluntad de Dios. Muy diferente, ¿verdad? Lo que el mundo nos dice de ser exitosos. Bueno, pues acompáñenme entonces a Mateo 3 y vamos a leer el verso 1, por favor. La palabra primera es importante. Cuando dependemos de Dios, es el resultado de ser esa vida, y es una vida que va multiplicando. En los 4 bautistas aparece en escena y han limpiado una vida
se arrastre, camine, no, ahí sí no le entro. Pero todo lo que se arrastra. Vuela, como dicen allá, ¿cómo se llama el pueblo, hermano Samuel? Santiago de Anaya, ¿no? Yo creo que yo debería de estar ahí, porque a mí sí me gusta, Nació allá. me gusta los insectos, la verdad. Perdón, pero sí, yo creo que me identifico con Juan. Con esas langostas. Pero entonces él no las encontraba en el mercado, él no encontraba esto. Si él las quería comer, él las tenía que ir a cazar. Ajá. Y dicen que no eran muy sabrosas. Por eso también la regla de comida miel silvestre. Esta miel no es miel de abeja. Ya se pensaba con la miel. Esas que eran de hoja de leche, miel, yo decía, vacas, abejas, ¿no? La miel era la leche era de cabra, hermanos, porque era lo que más había, y la miel era de entonces, esta miel silvestre, era de abeja, era de dátiles, y cuando los dátiles, también de la palmera, que estaban maduros, cuando caen al suelo, solo los puedes usar para hacer una especie de escalera entonces, al no ser tan sabrosa la cosa, dicen que la sumergía o la mezclaba con esta cadera. Porque eran cosas sumergidas y estaban con esta jalea hecha por dátiles. Pero es algo bien importante. Juan no le daba importancia a ella y le daba como vuelta con una pero Juan no pensaba igual, él estaba más interesado en las cosas y él empezó a proclamar sobre esa dependencia del desierto y llamaba a la gente primeramente a tener tiempo de reflexión el caso es que dejando la acompañado por el título para el bautismo. Y el bautismo tiene que ver con esas cosas que todos bíblicos que relacionados entre sí. Aquí el bautismo tenía que hablar con las palabras de Dios. Cuando el bautizaba le decía que cuando está diciendo prepárense para el reino de Dios, prepárense porque el Mesías está cerca, llaman a la gente a dice que muchos se acercaban, venían de Jerusalén, de Judea, y todas las regiones alrededor del Jordán, y ellos eran bautizados en el Jordán por él. Pero algo importante de resaltar aquí es el significado del Jordán. Esta palabra viene de la palabra hebrea que significa descender. Entonces, estaban en Jerusalén, en Samaria, ellos tenían que descender para que
bien aquí, por tanto hagan o produzcan frutos que sean dignos de arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse de lo que están haciendo mal. Es decir, su bautismo era un bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, ajá, y debía haber un resultado o un fruto, lo cual él no veía en estas personas. En estos dos grupos. El 9, por favor. Es lo que le dice Juan, no piensen que ustedes están bien, que tienen seguridad espiritual debido a que somos de Dios físico de la humanidad. Descendían de Abraham y así ellos creían que ya los amaban, que no tenían que hacer más cosas. Entonces Juan les dice, no, muchas veces, hermanos, a lo mejor la teología de esta persona que logran pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Rebeldes, y a lo mejor no eres desobediente. Eso no va a impedir, hermano, que la voluntad de Dios se cumpla. Pero lo que sí va a impedir la rebelión de no hacer la voluntad de Dios es que recibas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces Juan el Bautista les hablaba y les dice, entiendan que no se trata de que Dios dependa de ustedes o que Él los necesite a ustedes. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Nosotros, cada uno necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Ellos se han dado nosotros oramos no porque Dios es Dios, oramos porque necesitamos esa dice, él puede levantar, por eso le dice, herederos para Abraham, aún en esta familia, que tú veas que haya sido descendiente de él, no quiere decir absolutamente nada. Quiero que me acompañen, por favor, a Apocalipsis, vamos a ver 4, Apocalipsis 3, del 17 al 18, alguien que me ayude con Jeremías 9, del 23 al 24, Apocalipsis 3, del 17 al 18, Jeremías 9, del 23 al 24, Primera de Corintios 1, del 21, Segunda de Corintios 17. Ajá, 1, 31, 3, del 17 al 18, Jeremías 9, del 23 al 24, Segunda de Corintios 17.
solamente el tiempo de estar en el tiempo para, en ese tiempo para el propósito que trabajar la oración y dedicar a Dios y arrepentirse de esa hora. El 11, por favor. Una velada y cuando se removía fuerte él se mueve con el fin de que todo aquello que nos agrada y que no encuentra de los planes de Dios, pero eso depende de cada uno de de mí es mayor que yo, más poderoso. Yo les bautizo con agua, pero Él los bautizará a través de su bautismo con Espíritu Santo y fuego. El 12, por favor. Tiene el rastrillo en la mano, limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja. En cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Ok, yo para que entendamos de qué habla, aquí les saqué unas imágenes y la voy pasando. Ajá, dice que tiene un qué, entonces, ajá, un aventador en otras, está en su mano, dice, y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces esto es como un trinche que levanta, ajá, el trigo y se separa el grano de la paja. Y la era, yo investigué qué es la era, y es un terreno, ajá. Muchas veces dice que es ay, se me perdió tanta cosa que traje. Ya los niños están hablando de eso. Sí, ¿verdad? Bueno, pues es un terreno, hermanos, es un terreno que donde se lleva toda la cosecha para separar la semilla de la paja. de la paja, así es. Entonces dice Jesús tiene en su mano este instrumento, el cual tiene como propósito separar. Él separará a las ovejas de las cabras. Así que dice cuya horquilla o este trinche, él va a limpiar su era. Y todo aquello que no sea grano, es decir, la paja, todo ese desperdicio que no es provechoso, pues va a ser arrojado y quemado con un fuego que nunca se apaga. Lo que quiere decir es que el juicio es eterno. Para aquellos que predican o que enseñan que cuando morimos todo se acaba o que hay un castigo que termina, pues déjenme decirles que no. Esto va a ser por la eternidad. Y donde tiene que haber un cambio es en vida, porque una vez que morimos ya no hay nada que hacer. Entonces, estos están mintiendo cuando dicen que el castigo, pues que tiene un tiempo, ¿no? El castigo es por los siglos de los siglos. Por eso es tan importante que nos arrepintamos, que demos esos frutos de arrepentimiento y que testifiquemos de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que dependamos, como lo que decía Juan, dependamos de Él, de Cristo, de Dios. Ahora vamos con el bautismo de Jesús, verso 13, regresando a Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Bueno, como vimos que todos estos habitantes de Jerusalén, de las regiones vecinas, llegaban al Jordán y eran bautizados por Juan, así mismo lo hizo Jesús. Jesús, al ser bautizado por Juan, había un propósito con esto. Él manifestaría su aprobación sobre Juan, lo iba a reconocer como un profeta enviado por Dios, y lo que Juan decía era verdad.
Así que esto lo validó. Jesús puso un sello de aprobación sobre Juan el Bautista. Por eso era importante que fuera bautizado por él. El 14, por favor. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Dice aquí que se lo prohibió. Él rechazó este acto y dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan estaba confundido, no estaba seguro, tenía dudas y se preguntaba, ¿por qué está Jesús viniendo a mí si Él es más poderoso que yo? Él tiene el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Yo soy aquel que va antes que Él en el desierto para preparar solamente sus sendas, ¿no? Entonces era algo que no entendía. O sea, ¿cómo es que viene a mí si yo necesito que Él sea el que me bautice? Pero hay algo bien importante en el verso 15, ¿qué dice? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dice, Jesús le dijo: permítelo por ahora. Es decir, hay un propósito para esto ahora mismo. Ya vimos que el primer propósito pues era validar su ministerio. Pero hay otro propósito. Dice, porque así conviene que nosotros hagamos con el fin de cumplir con toda justicia. La palabra conviene la podemos asociar con digno, apropiado e importante. Dice, Jesús siempre hacía y hace lo correcto y lo que era digno, lo que Dios consideraba justo y apropiado. Él vino a cumplir con todos los deseos del Padre y todos esos deseos eran justos, dignos, apropiados. Dice aquí, en segundo lugar dice, con el fin de que toda justicia sea cumplida. Todo lo que Jesús realizó se basó en la justicia de Dios. Vamos a Mateo 6:33, ¿qué dice ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, Él vino a cumplir con todo lo que el Padre le ordenó de una manera justa. Y muchas veces nosotros queremos quedar bien con la gente o darle gusto a todos, y eso no es posible, hermanos. Dice, lo verdaderamente importante es no ofender a Dios, y eso es algo que nosotros tendríamos que tener muy en cuenta. ¿Cómo me comporto? ¿Estoy ofendiendo a Dios? ¿O solamente mi comportamiento está agradando a unos cuantos? Juan no ofendía a Dios, y Jesús pues mucho menos, ¿verdad? A ellos lo que le importaba era esto, agradar a Dios. Dice que cuando ponemos los sentimientos o pensamientos de alguien más por encima de Dios, esto es injusto e incorrecto. Lo que debería preocuparnos es discernir lo que es justo, es decir, qué acción estaría de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto nos ayudaría, a resolver de la mejor manera cualquier situación, ¿sí? Entonces ellos buscaban agradar a Dios en todo lo que hacían. El 16, ¿qué dice, hermanos? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre él. ¿Te digo el 7? El 16, hasta ahí. Sí, gracias a Dios. Dice, la palabra he aquí se refiere, o hay que prestar mucha atención porque algo importante está por ocurrir. Dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces vemos ahora que el Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios. Vamos a Génesis 1, del 1 al 2, por favor. Del 1 al 2. Ajá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos el Espíritu de Dios por primera vez, este término. Exactamente. Se trata de Dios trayendo orden sobre su creación. Y era lo mismo que pasaba con Jesús. Regresando a Mateo, aquí vemos que este Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y tiene el propósito de enseñarnos que Jesús traerá orden sobre las naciones.
sobre nuestra vida. Así como en un principio ese espíritu trajo orden a su creación, porque vemos que estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Si yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, el orden de Dios vendrá sobre mi vida, hermanos. Dios empieza a ordenar nuestra vida. Y no es de que, ay, me va más mal, no, pues es que a lo mejor estabas ahí como en el principio lleno de desorden, lleno de tinieblas, y Él viene a poner ese orden. Porque a través de Jesús yo recibo su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu obrará en mi vida, como lo está haciendo en la vida de Él. Empezará a traer orden divino y el Espíritu me revelará los propósitos y planes de Dios, de modo que yo ahora pueda someterme a su voluntad. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros, cuando nosotros creemos. Se nos cae el velo de los ojos y es cuando empezamos a ver y a entender realmente la palabra de Dios. Así es, este Espíritu de Dios viene y reposa sobre Jesús, pero lo mismo pasa cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Viene ese Espíritu es el que empieza a hacer la obra en nosotros, como bien dice Alme, se quita ese velo, se quita todo eso equivocado, pero es Él el que empieza a permitir en nosotros que nos sometamos a su voluntad. Dice entonces que si nos consideramos discípulos de Jesús, nuestro mayor deseo o la pasión de nuestra vida debería ser someternos a la voluntad de Dios. Dice, esto es la justicia o cumplir con toda justicia, que era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando le dijo, así conviene, vamos a cumplir con la justicia. Él lo que le importaba era cumplir con los propósitos del Padre. Eso era lo más importante para Jesús y ya vimos que era lo más importante también para Juan. Aprendiéndolo así debe ser lo más importante para nosotros, hermanos. Entonces dice, esto es la justicia. Si esto no nos describe, pues vamos a tener dificultades en lo que es realmente un discípulo de Jesús. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20, y vamos a poner más énfasis en el 20, por favor. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice, enséñales a someterse a todos los designios de Dios. Entonces, eso es realmente el ser discípulo de Cristo, el que te sometas a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discipulado y la sujeción van de la mano, así que si no estamos interesados o no estamos conscientes de que ser un creyente, ser un seguidor de Cristo involucra rendirse y someterse a obedecer los mandamientos de Dios, pues va a haber ahí algo de oposición. Él dice, es apropiado, conveniente que yo sea bautizado, porque el bautismo que practicaba Juan, que era un bautismo para ¿qué? Para arrepentimiento. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, hermanos. Él vivió sin pecado, o sea, Él fue bautizado, pero no porque tuviera pecado, ni porque se iba a arrepentir de algo que Él no tenía. Entonces, Él fue allí por una razón diferente. Dice, Él vino para comunicarle algo al Padre. Iré a esa cruz, voy a ser crucificado, voy a morir, seré puesto en esa tumba, pero al tercer día voy a ser levantado de nuevo. Me someto a tu llamado para mi vida. O sea, le fue a decir, vengo a que me bautice Juan, pero principalmente era para el Padre. Vengo a ser obediente y a hacer tu voluntad. Y va a pasar algo bien importante y maravilloso en el 17. Vamos por favor al 17. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces, al ver esto, el Padre habla desde el cielo y se complace de su Hijo.
Dios diciendo, me complace que mi hijo cumpla con el que fue su propósito al venir a este mundo, ser el Salvador y el Redentor. Porque el Padre sabía que él iba a ser obediente y fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, una pregunta que puede surgir ahorita, hermanos, ¿estás realmente interesado en llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida? Porque tanto Jesús como Juan el Bautista estaban interesados en hacer la voluntad de Dios. Una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos interesados nosotros, al igual que estos dos varones, de hacer la voluntad de Dios? Dice, la razón por la cual te salvó, la razón por la que te dio a su Espíritu Santo. Dios tiene un plan para nuestra vida y es solo cuando le decimos sí a ese plan y nos sometemos a Dios, diciendo, Dios, revélame, enséñame lo que quieres que haga, cómo quieres que te sirva. Es solamente entonces que esa unción que recibes a través del Espíritu Santo, en ese momento que crees, entrará en acción en nuestra vida, así como le pasó a Jesús y como pasó con Juan. Y se convertirá en una fuente de revelación, vamos a tener conocimiento, vamos a tener visión, sabiduría, y nos enseñará lo que hemos sido llamados a hacer con nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero es una decisión si tú lo cumples cabalmente, o si lo retrasas, o si no le das importancia. Pero de que todos tenemos un propósito, lo tenemos. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Entregar nuestra vida a Dios, rendirnos a sus propósitos para que Dios esté complacido y algún día, a lo mejor no lo oigamos como dijo, pero que sepamos que Él está complacido y diga, esa es mi hija amada, ese es mi hijo amado en quien me complazco, porque hacen mi voluntad. ¿Cómo vas a saber que Dios está complacido contigo? Pues porque tú vives una vida diferente, llena de gozo, llena de felicidad, llena de paz. Porque tu vida está enfocada en cumplir su voluntad, en ser obediente a Él. Pero hay otra opción, ¿verdad? Y es seguir viviendo, haciendo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo decido. Y creer todavía que es lo correcto, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Como hemos visto, Dios ya puso todas las cosas. La decisión es de cada uno. ¿Qué vamos a decidir? Nada más que hay que tomar en cuenta, hermanos, que lo que está en juego es muy importante. Simplemente la salvación y la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Bueno, pues este fue el mensaje de hoy. Espero con todo mi corazón que así como fue para mí, muy revelador, sea para cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a... Mira, ya encontré la era. Sí era. Sí era. Sí, era. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pues sigues hablando a tu iglesia, sigues hablando a tus hijos, sigues hablando a nuestro corazón. Yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a ser valientes, Señor, a ser así como era Juan, Señor, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no les importaba, Señor, ser diferentes, no encajar en el mundo. Ayúdanos a encajar, Señor, contigo. Ayúdanos a ser agradables y que tú te agrades de vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a mostrarnos, Señor, lo que no te agrada, pero también a que seamos valientes y esforzados para cambiar esas cosas, para hacerlos a un lado y permitir el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder obtener esos frutos, Señor, que tú deseas que demos. Esos frutos primeramente de arrepentimiento, Señor, y todos esos frutos que en el transcurso de nuestra vida, pues tú nos irás mostrando. También ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu perfecta y bendita voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, yo te doy gracias por este hermoso día, gracias por esta oportunidad, gracias por este mensaje, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de los jóvenes, de los niños y de cada familia representada aquí. Por los hermanos que no vinieron, Padre, pero que sé que tú estás guardando sus vidas, Señor. Ponemos esta semana que inicia en tus manos y pedimos tu
presencia, Espíritu Santo, en cada decisión, en cada camino, en cada paso que damos para no equivocarnos y para hacer lo correcto delante de tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén. Pues gracias, Señor. Vamos a tener un tiempo de Santa Cena. Haces por favor, Sammy. Y antes de ello, perdón, esto era al revés, pero si alguien nos visita, bueno, en el caso de Héctor nos visita por segunda vez, no por primera vez, y en el caso de usted, hermana, ¿su nombre es? Araceli. Araceli. Entonces, a los que están alrededor, por favor, salúdenlos, bienvenidos, qué bueno que viniste, que no pase mucho para que vengas la siguiente vez. Sí, bienvenida. Gracias, muy amable. Sammy, ¿puedes ayudarnos con la Santa Cena, por favor? Claro. Vamos a llevar a cabo lo que es la Santa Cena, ¿sí? Como un acto solemne recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a cada uno de nosotros, pero también gozosos porque por Él es que tenemos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Me hace bien hacerles mención de lo que dice la palabra de Dios. Dice que de manera de que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y duermen. Sí,